¿Cuántos de ustedes han visto South Park? La serie de televisión South Park. Ellos han hecho una burla de Jesús en South Park. Para defenderlos a ellos también han hecho burla de Mahoma, han hecho burla de otros, del Papa y de otra gente. Pero toman a Jesús como si fuera una caricatura, algo gracioso. Elton John, que es homosexual, dijo que si Jesús estuviera vivo sería homosexual. Y muchas personas más, cuando hablan de Jesús, se refieren a Él como un gran maestro, una persona especial, alguien que hizo algo muy bueno. Yo le voy a repetir a usted unas palabras que decía el autor C.S. Lewis. Él decía, solo hay 3 axiomas para Jesús, solo hay 3. O estaba loco, porque todo lo que decía era pura locura, o era un mentiroso que engañó a cuanta gente pudo engañar. O era quien decía ser, el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este tema. Lógicamente, hablar de la deidad de Jesús no es un tema para menos de 40 minutos. Es un tema largo, mucho que estudiar. Pero eso se lo dejo de tarea a usted. Usted lo estudia, ¿ok? Por ahora vamos a enfocarnos solo en un área que demuestra la deidad de Cristo. Acompáñenme a Juan capítulo 8 y ahí vamos a quedarnos un buen rato y vamos a estudiar un poquito sobre la deidad de Jesucristo a través de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, empezando desde el versículo 2. ¿Ok? Dice en el versículo 2 de Juan 8, por la mañana volvió al templo, ¿quién? Jesús. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Pero entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro. Hipocresía la de los fariseos. Maestro le llaman, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Hagamos una detención aquí un momentito. Número 1, piensen, trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. Se necesitan 2 para el adulterio, ¿no? Solo trajeron a la mujer. Segundo, de acuerdo a la ley judía, ellos no tenían ni que siquiera llevarlo a Jesús. Ellas podrían haber matado a la mujer y al hombre apedreados, era parte de la ley. No necesitaban traerlo a Jesús. La razón por la cual le trajeron a la mujer a Jesús específicamente para tenderle una trampa a Jesús. Y usted sabe la historia. Jesús responde con aquella famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que lance la primera piedra. Y por supuesto, todos no lo pueden hacer. Y Jesús se vuelve a la mujer y le dice, vete y no peques más. Qué compasión la de Jesucristo. Ahora, noten algo muy interesante. Jesucristo no le dijo, mija, adelante, sigue viviendo como quieras. Sigue adulterando, tranquila, yo te perdono. No. Él está diciendo a ella, vete, no peques más. Si estás haciendo algo que está mal y tú sabes que está mal, Dios te perdona. Dios tiene esa clase de compasión. Pero Él quiere que cambies tu vida, que te arrepientas. Bueno, sigamos leyendo ahora en el versículo 12. Esta es otra parte de la misma escena. Jesús dice, otra vez les habló diciendo, noten ustedes en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean la respuesta de los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron, no, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, aquí empieza una confrontación entre ellos donde ellos le están diciendo a Jesús, tú eres un mentiroso. Tu testimonio no es verdadero, eres un mentiroso, es lo que le están diciendo. Y de ahí, por supuesto, es quizás increíble la respuesta de Jesús en el versículo 18. Noten ustedes cómo responde Jesús. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. De acuerdo a la ley judía, para que un caso fuera verídico, tenían que haber por lo menos 2 testigos, 2 personas que dijeran que algo estaba sucediendo correctamente, que alguien dijo algo correcto. Se necesitaban 2 testigos. Noten ustedes las palabras de Jesucristo a ellos. ¿Qué dice? Yo doy testimonio de mí, yo mismo digo
si digo la verdad o no. Yo lo digo. Y mi Padre da testimonio de mí también. Aquí se metió con el Padre. Ahora vamos a ver qué pasa con ello. Vean ustedes lo que sigue diciendo en el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ¡ja! A mí no me conocen, ni a mi Padre tampoco. Si a mí me conocieran, también conocerían a mi Padre. Aquí parece que están hablando de un Padre terrenal. ¿No les parece raro? Los fariseos podrían haber dicho, ¿de quién estás hablando? Nosotros sabemos que tú eres hijo de José, ¿no? El Nazareno. Nosotros sabemos quién eres. Él está hablando del Padre. Pero es que la conversación no va por allí. Ahí no va la conversación. Noten ustedes en el versículo 37, si ustedes pueden seguir conmigo al versículo 37, los fariseos empiezan a enfurecer y le dicen, cuando Jesús les responde, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron ellos, noten ustedes las palabras de los fariseos, nuestro Padre es Abraham. Jesús responde entonces, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham. Dice, ¿no hizo esto Abraham? Los fariseos deciden entonces que aquí en la confrontación hay que hacer algo, hay que atacar. Noten ustedes la estocada con la cual ellos intentan hacer enojar a Jesús. Verso 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos un padre y ese es Dios. ¿Saben por qué dijeron ellos, nosotros no somos hijos de fornicación? Porque estos judíos, estos fariseos, estos religiosos de su tiempo sabían claramente que de acuerdo a la historia, a lo que estaban oyendo ellos, María había quedado embarazada antes de casarse con José. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Tú eres un bastardo, Jesús. Tú eres un bastardo. María se acostó con otra persona, quedó embarazada. José no es tu padre. ¿Comprenden? Por eso le dicen, no eres hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. Ahí están tratando de llegar a la herida, a molestar, a enojar. Siempre me ha parecido muy, muy interesante que Jesús tiene palabras increíblemente bellas y de compasión y de amor para los pecadores. Su compasión para con los pecadores es increíble. Pero con los religiosos, con los fariseos, con los hipócritas, Él usa las palabras más fuertes de su vocabulario. Noten ustedes lo que dice en el versículo 37. Perdón, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes, fariseos hipócritas, son hijos de vuestro padre el diablo, no de vuestro padre Abraham. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, hablando de Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Ahora note lo que dice en el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no la oyen porque no son de Dios. Jesús no cae en el juego de los fariseos. Jesús les dice a los fariseos cómo son las cosas en realidad. Y eso nos debe enseñar algo. Muchas veces usted y yo podemos vivir una vida muy hipócrita delante de Dios. Aparentar que amamos a Dios, que queremos a Dios, que Dios es muy bueno, que Jesús es excelente. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Pero Jesús conoce la verdad de tu corazón. Y Él dice, tú eres hijo del diablo si no conoces realmente las palabras del Cristo. Y entonces dice, noten ustedes, ellos se enojan al escuchar esto y entonces, después de decirle que no era en realidad un judío, porque le dicen que es un nazareno, y también le dicen que es un endemoniado, si usted sigue leyendo,
En el verso 53 dicen algo muy interesante. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? En otras palabras, ellos le están diciendo, ¿quién te crees para decir lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes decir tú que tu padre da testimonio de ti? ¿Cómo puedes decir que tú mismo das testimonio de ti? ¿Cómo puedes decir todas estas cosas? ¿Quién te crees? Y ahora mencionas a Abraham. Abraham es nuestro líder, lo máximo. ¿Cómo se te ocurre a ti decir lo que estás diciendo? Y entonces dicen, ¿quién te haces a ti mismo? Para ellos, para los fariseos, Jesús no estaba hablando de su Padre terrenal. Ellos ya sabían qué es lo que estaba queriendo dar a entender Jesús. Noten ustedes el verso 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo existía. ¿Qué quiso decirlo? Voy a explicarlo, voy a darle una reseña muy interesante con esto. Si puede, acompáñeme a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 encontramos algo increíble. Ustedes saben la historia, algunos solamente la han visto por los 10 mandamientos en Semana Santa, pero otros porque han leído la Biblia. Y dice en el libro de Éxodo que Dios le manda a Moisés que vaya a hablar con el faraón, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que libere a su pueblo. Y le dice, ve, habla con faraón y le dices, yo quiero que liberen al pueblo, yo quiero que liberen al pueblo. Y la historia es increíble porque Moisés empieza a poner cuantas excusas puede. Pero cuando ya no le queda otra, una de las excusas que usa aparece en el versículo 13, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, ok, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Entonces dice, ok, antes de ir a Faraón tengo que pararme ante los judíos, pero si me voy a donde los judíos y les digo que Dios me envió, me van a preguntar, pero ¿quién? ¿Quién te envió? Dinos quién te envió. Vean la respuesta en el versículo 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Me entiende? Yo soy, diles, yo soy es el que te envía. Yo soy. Usa esa palabra en hebreo, que es una palabra increíble. Y ahora noten ustedes, vuelvan conmigo otra vez a donde está la Biblia en Juan. Y noten ustedes que en el verso 58 les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él usa la misma forma, la misma expresión para decir, antes que Abraham existiera, yo soy, usando el mismo término. Ahora, algunos de ustedes me van a decir, no, Uber, no, eso es como mucho exagerar. No, así como que ¿no será que Jesús nada más dijo yo soy como cualquiera que dice yo soy? Ok, vamos a ver si es cierto. Ya vimos que en el versículo 8 dice que ellos se enojaron y querían apedrearle. Ahora vayan conmigo al capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan. Y veamos otra historia, otra escena que pasa exactamente donde ellos quieren apedrearlo, pero ahora le dicen, porque Jesús mismo les pregunta, ¿por qué me quieren apedrear? Capítulo 10 de Juan empieza así en el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Mesías, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, ya se los dije, os lo he dicho antes, no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Subraye eso en su corazón. Si tiene una Biblia, póngalo ahí subrayado. Y yo, Jesús está diciendo, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y ni nadie las va a arrebatar de la mano de ¿quién? De Jesús. Dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Notaron eso? Él dijo, yo les doy vida eterna.
Es una declaración muy audaz para un ser humano. Sigue diciendo el versículo 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Notan ustedes cómo el versículo 28 dijo, nadie las arrebatará de mi mano? Y en el versículo 29 dice, nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? Del Padre. Él está haciendo una equiparación de lo que Él es y de lo que es el Padre. Y después de decir eso, exactamente cuando lo dice, noten ustedes lo que dice en el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Él está diciendo, yo y el Padre, uno somos. Los judíos sabían que el único que podía dar vida eterna era Jehová. Y cuando Jesús dice, yo les doy vida eterna, entonces ellos dicen, oh, eso está mal, eso no está bien. Y después dice, yo y el Padre uno somos. Está haciendo toda una equiparación para decir, nosotros somos uno. Y entonces, vean la ira de los fariseos. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? He hecho muchas cosas buenas enfrente de ustedes, ¿por cuál me están apedreando? ¿Por cuál quieren tirarme piedras? Les dice. Noten ustedes la respuesta de los fariseos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te estamos apedreando, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yo le voy a decir una cosa. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que se llama la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La versión de ellas es aún más clara que la de nosotros. Porque en este pasaje, cuando usted lo lee en la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Los fariseos entendieron claramente lo que estaba diciendo Jesús cuando Él decía, mi Padre y yo somos uno. Cuando Él decía, yo les doy vida eterna. Cuando Él decía, yo doy testimonio de mí y mi Padre da testimonio de mí. Todas esas frases, para ellos, implicaban algo muy importante para los fariseos. Implicaba que Él estaba diciendo que Él era igual a Dios. ¿Me comprenden? Él lo estaba diciendo claramente. Ahora, en Levíticos dice claramente que una de las leyes, apedrear a las personas se hacía por blasfemia. Cualquiera que usara el nombre de Dios en vano era de ser apedreado. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, Él es causa de ellos, para ellos está enojándose. Pero vean la respuesta. Porque muchas veces la gente te dice, no, estás inventando, estás agregando cosas que no existen. Cuando Él está hablando de Dios como su Padre, y Él está diciendo que su Padre está dando testimonio de Él, cuando Él dice que antes de Abraham Él era, cuando Él dice que Él es la luz del mundo, cuando Él dice que Él perdona pecados, los fariseos dicen claramente, nadie puede hacer esto sino Dios mismo. Y entonces le dicen, te vamos a apedrear porque siendo un hombre nada más, te estás haciendo Dios. Para ellos era muy claro lo que Jesús estaba diciendo. Y yo creo que es importante para usted y para mí analizar las palabras de Dios en el contexto de las palabras de Dios. Cuando Jesús está usando ciertos términos en la Biblia, está diciendo cosas que implican su deidad. Ahora, como le dije, esto es un tema extenso. No vamos a poder cubrirlo hoy. Usted tiene que ir a su casa, buscar una enciclopedia, buscar el internet de diferentes lugares. Usted tiene que empezar a hacer una indagación de las palabras de Jesús y qué implicaban para ellos. Y para entender, por supuesto, qué implican para nosotros. Vuelvo a lo mismo. Los fariseos eran los religiosos del tiempo de Cristo. Ellos eran los que decían, nosotros entendemos la Biblia de pe a pa, nosotros sabemos lo que el Torá dice. Por eso cada vez que Jesús decía cosas que tenían que ver con Jesús, con Jehová, para ellos era muy molesto porque no podía un ser humano decir las cosas que Jesús decía. Vamos a ver 3 aspectos quizás que nos pueda ayudar a entender un poquito más esto de quién es Jesús y quién clamaba ser. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que dijo que Jesús es la luz del mundo? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Vaya conmigo a Isaías 60, 19. Isaías 60, 19 dice algo interesantísimo. Dice,
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Verso 20, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová, ¿quién es? Tu luz perpetua. Jehová es la luz del mundo. Jehová es la luz del mundo. Dice aquí, Jehová es tu luz perpetua. ¿Es la luz de quién? Del mundo. Y ahora note lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es un término muy claro, ¿no? Jesucristo está clamando ser la luz del mundo, lo cual los judíos sabían que el único que era la luz perpetua del mundo era Jehová. Y Él está clamando ser Dios mismo. Otro pasaje que nos puede ayudar aparece en Lucas capítulo 5, verso 21. La pregunta es, ¿puede Jesús perdonar pecados? De acuerdo a los fariseos, no. ¿Y saben por qué? Vean lo que dice en el versículo 21 de Lucas. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Para ellos era muy claro. Cuando Jesús se acercaba a alguien y le decía, ¿tus pecados te son perdonados? Todos los fariseos y los religiosos de su tiempo decían, está loco, está blasfemando, no puede pedir, no puede perdonar pecados, no puede. Porque es claro que dice, no puede perdonar pecados sino solo Dios. Hablando otra vez de los testigos de Jehová, ellos te dirán, bueno, es que Dios le dio la autoridad, el Padre le dio la autoridad para perdonar pecados. Y entonces nosotros decimos, ok, pero pon atención a lo que dice aquí. Para los judíos era muy claro. ¿Quién era el único que podía perdonar pecados? Dios. No había ninguna leyendita ni ninguna revista que les dijera, no, fariseos, cuando ustedes vean que dice Jesús, que les dice a alguien, te perdono los pecados, no se preocupen, vean en la revista que dice, no, es que el Padre le dio potestad para perdonar. ¿Me comprende? No, los fariseos completamente entendían la realidad. Usted no puede perdonar pecados porque el único que puede perdonar pecados es Dios, punto. Y noten ustedes lo que dice Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Se está dando cuenta? Dios no le está dando permiso a nadie más de perdonar pecados. ¿Me comprende? Dios dice que el único que puede perdonar pecados y salvar a alguien es Él mismo. Jehová dice, yo soy el único que puede perdonar pecados. No hay nadie que pueda salvar, solo yo. Y Jesús, sabemos por la Biblia, es el que perdona tus pecados. Vean lo que dice Hechos 2:38, Pedro hablándole a los judíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le está diciendo al mundo, solo Jesús puede perdonar tus pecados, arrepiéntanse. Jesús clama exactamente el mismo poder, la misma capacidad, la misma autoridad de Jehová, porque Él es Dios mismo. Y después dice, interesantemente este pasaje, otro ejemplo más, en el Antiguo Testamento, Dios dice esto de sí mismo. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Si usted se encuentra con personas, los mormones o los testigos de Jehová, cuando hablan de este aspecto, y dicen, no, hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Es más, en los testigos de Jehová, en la versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ellos dicen, en el principio, en Juan 1:1, en el principio era la palabra era
con Dios y la palabra era un Dios. Un Dios. Usted va a cualquier otra versión de la Biblia y usted encontrará que dice, y el verbo era Dios. Punto. Es la única versión de la Biblia que separa y pone ese artículo, un Dios. ¿Y saben por qué? Porque tienen que demostrar que hay más dioses. Entonces, cuando dicen eso, están tratando de apoyar la idea de que sí, ok, Jesús tenía cierta capacidad porque era un Dios más pequeño, dicen ellos, un Dios pequeñito. Y tratan de utilizar una expresión, por supuesto, que para nosotros es completamente falsa, porque la Biblia lo dice una y otra vez. Vuelvo a repetir el pasaje, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y si quiere usar la cabecita un poquito más y usar un poquito la exégesis bíblica, note usted lo que dice en el versículo. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, ¿quién? ¿Quién es su Redentor? Jehová de los ejércitos. Ahí está hablando de dos. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, ¿que quién es su Redentor? Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos que es Jesús. Pero él dice claramente, soy uno, no hay más. Por eso Jesús no tiene problema en decir, el Padre y el Hijo, el Padre y yo somos uno. Para aclarar un poquito esto, porque no vamos a entrar en el tema de la Trinidad hoy, es otro tema que ya habíamos hablado más adelante, un tema que es también bastante extenso. Cada vez que se usa la palabra en hebreo o en griego para uno, cuando Jesús la utiliza, usa una palabra que significa unidad compuesta. Unidad compuesta. Y la otra vez estaba hablando con unos amigos y hice un ejemplo. Cuando usted va a comprar una tienda, bananos, usted no dice, deme 42 bananos, deme 7 bananos. No, usted dice, deme una mano de bananos, ¿no? O cuando usted compra uvas, usted no va al que compra las uvas, espérese, necesito 72 uvas. No, usted quiere un racimo de uvas. Uno, ¿cierto? Uno. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando del matrimonio? Y dice, primero en Génesis y luego lo vuelve a repetir en Mateo, cuando dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A ver, ¿alguno de ustedes alguna vez ha podido ser uno con su cónyuge? ¿Me comprende? Usted sigue siendo usted y su cónyuge sigue siendo ella, pero ustedes delante de Dios en el matrimonio son uno. Cuando Jesús está diciendo al Padre, el Padre y yo somos uno, no está diciendo, no, el Padre está allá y yo estoy aquí, pero es una división rara, es como matemática ahí, como no. Él está diciendo, Él es el Padre y yo soy el Hijo, pero nosotros somos uno, un solo Dios, un solo Dios. Y dice en Isaías 44:6, como se los leí, yo soy el primero y soy el postrero. Ahora noten ustedes, váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Usted sabe la escena, Juan acaba de ver la visión de Jesús y cae al suelo porque se da cuenta, wow, es Jesús, y cae al suelo a adorarle. Y dice, no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, la gente que está involucrada con los testigos de Jehová dirían, no, aquí está hablando de Jehová, aquí está viendo a Jehová. Cuando Juan ve la visión dice, vio a Jehová, por eso es que él cae al suelo. Si es así, noten ustedes lo que dice el siguiente versículo, está pegado, así que no es que lo agregamos de otro lugar. Vea lo que dice el versículo 18. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si seguimos ese razonamiento que un testigo de Jehová nos diría de que era Jehová el que estaba viendo Juan en ese momento, entonces esa persona tiene que admitir que Jehová murió. Y no hay un solo testigo de Jehová, ninguna persona que diga que Jehová murió. El que murió fue Jesucristo, ¿cierto? Y resucitó.
Entonces cuando dice yo soy el primero y el último, el que murió y el que vive por los siglos de los siglos es Jesús. Pero vuelvan a ver que usa la frase el primero y el último. La misma frase que Jesús dice, que Jehová dice en Isaías, yo soy el primero y el último, no hay nada más fuera de mí. Increíble. Y termino con quizás uno de los más importantes. Isaías 45:18 nos dice así: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Juan capítulo 1 verso 3 dice, hablando de Jesús, Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue creado fue hecho. Jesús dice aquí las palabras de Jehová, yo he creado todo, dice. Yo soy Jehová y no hay otro. Verso 19, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reúnanse, vengan conmigo, juntémonos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen a un madero su ídolo, a los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamen esto, háganlo acercarse. Entren todos en consulta. Y él hace unas preguntas. Jehová dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y dice las palabras bellísimas en el versículo 22, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. ¿Cuál es la palabra de justicia que no va a ser revocada? Lo que sigue ahí adelante. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Esas son las palabras de justicia de Dios. Dice, nadie va a poder revocar estas palabras. Que ante mí, ante Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo empezando en el 5. Noten ustedes, esto es increíble. Esto es como el Espíritu Santo nos abre los ojos cuando estamos pensando quién es Jesús. Noten ustedes esto. Filipenses capítulo 2. Haya pues, empezando en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Lo vio? Aunque era igual a Dios, no se aferró a eso. ¿Por qué? Porque Él venía al mundo y dice, sino que se despojó a sí mismo. Esa frase en griego es increíble. Se vació de su deidad para ser un hombre como tú y como yo. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Note que no dijo, fue hecho un hombre, sino semejante a los hombres. Y dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se vació de su deidad para entrar en la tierra, acercarse a ti, para buscarte a ti donde estabas. Y ahí dice que se hizo tan humillado, de su deidad bajó a ser como un ser humano y murió en una cruz para perdonar tus pecados. Y dice claramente aquí, dice, hecho semejante a los hombres, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa razón, Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la Biblia que Jesucristo se humilló y luego cuando Él resucitó fue exaltado. Y dice, lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús donde se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, los demonios, los que están en la tierra y aún los que han muerto.
todos se van a arrodillar en el nombre de Cristo. Y dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Increíble. Esas fueron las palabras de Isaías, ¿se acuerdan? Se las repito. Dice en Isaías, dice, por mí mismo hice juramento, no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses? ¿Ante quién se van a doblar sus rodillas? Ante Jesús. Ante Jesús se van a doblar las rodillas y toda lengua confesará. Usted puede acercarse y alejarse todo lo que quiera de Dios. El día que usted muera, si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, le puedo asegurar una cosa. Enfrente de Jesús usted se va a arrodillar. Desafortunadamente algunos en forma de adoración diciendo Señor gracias. Y otros en humillación aceptando que su fin es el tormento eterno en el infierno. Isaías 43:10 nos dice, ustedes son mis testigos. ¿Se acuerdan? Ustedes son mis testigos. Antes de mí no fue formado Dios y después de mí no hubo Dios alguno. No hay más Dios. La parte más importante como conclusión es, repitiendo las palabras de C.S. Lewis, solo hay 3 axiomas. Usted solo puede creer que Jesucristo era un loco. Usted puede creer que era un mentiroso. O usted puede creer que Jesús era Dios, que se hizo hombre para morir en la cruz por usted en la cruz, para darle la salvación que usted necesita. La pregunta es, usted tiene esa oportunidad hoy. Usted tiene que decidir. Esa es la belleza del cristianismo. A usted no lo obligan a creer. Usted tiene que tomar la decisión de creer. Usted tiene que dar ese paso. Usted tiene que decir, Señor, yo quiero que tú seas mi rey